Bendiciones en este nuevo día, hermanos y hermanas. Seguimos meditando en las Escrituras. Estamos leyendo el libro de Jueces. Hoy leeremos los capítulos 9, 10, 11 y 12. Ayer, cuando terminamos de leer la historia de Gedeón, también llamado Jerobaal, veíamos que al morir tenía 70 hijos y que tuvo muchas mujeres y que una concubina que tenía en Siquem le dio un hijo llamado Abimelech. También nos contaba que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales y destaca a Baal Berit específicamente. Por lo tanto, este párrafo final que leímos el día de ayer se transforma en la introducción del capítulo 9 que vamos a leer el día de hoy. Vemos que Abimelech no tenía temor de Dios, pero sí tenía mucha ambición de poder. Con mucha astucia convenció a sus parientes que ayudaran a convencer a los que habitaban en Siquem para que lo apoyaran en un posible reinado, y estos deciden sacar de la casa de Baal Barit 70 piezas de plata con las cuales contrataría a hombres indignos y temerarios, con los cuales mata finalmente, lamentablemente, a todos sus hermanos, con la excepción del hermano menor llamado Jotam, que él logró esconderse. Los habitantes de Siquem proclamaron a Abimelech como rey, y Jotam, quien utiliza lo que se llama una fábula profética desde un lugar donde podía ser escuchado, pero no alcanzado, lanza finalmente una advertencia contra el pueblo. El contraste en esta fábula profética habla de el olivo, la higuera y la vid, los cuales son árboles que dan fruto. Sin embargo, hacen un contraste con una zarza. Este árbol no da ningún fruto. Jotam lanza una especie de maldición a través de esta fábula profética y les dice que si han obrado mal, entonces Abimelech sea contra el pueblo y el pueblo contra Abimelech. Si han obrado bien, entonces será como estos tres primeros árboles y dará fruto y estará todo correcto. La historia de Abimelech y sus aberraciones quizás nos ayuden a ver la necesidad de un Dios justo. Muchos quieren un Dios de amor que elimine su atributo de justicia, pero casos como el de Abimelech nos hacen ver la necesidad de un Dios justo, un Dios que castigue la maldad, un Dios que castigue la iniquidad y el pecado, justamente por amor a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ver como un atributo, como el de la justicia, en ningún caso se contrapone contra otro atributo que es el amor. Ambos van de la mano. Es por amor que necesitamos que frente a casos como el de Abimelech, Dios aplique su justicia. Muchos piensan que por ser un Dios de amor, este no puede castigar, pero cuando vemos historias como la de Abimelech, recordamos lo necesario que es la corrección en frente a nuestro pecado para poder vivir en amor. Vemos cómo finalmente Abimelech destruye a su pueblo y su pueblo termina matándolo, incluso de una forma que no imaginaríamos. Es una mujer que lanza un pedazo de una piedra de molino, es decir, una tremenda piedra rompiendo el cráneo de Abimelech. Este tenía un orgullo tan grande que al ver esto le pide a su escudero que lo mate con su espada, ya que él no quiere que se diga que fue una mujer la que lo mató. Tan solo 3 años duró el reinado de Abimelech, recordándonos que cuando las cosas no son sustentadas por Dios, es imposible que éstas prosperen en el tiempo. Cuando lleguemos al capítulo 10, veremos la historia de dos jueces, Tolá y Jair, quienes juzgaron a Israel 45 años en total. Pero también vemos acá en este capítulo que pareciera que las historias de los jueces cada vez son peor. Nos dice constantemente, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sí, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. 18 años permitió que los que estaban desde el otro lado del Jordán fueran oprimidos por los filisteos y los hijos de Amón. Estos también quisieron cruzar el río y atacar a los de Judá, a los de Benjamín y a los de Efraín. Entonces fue acá cuando el pueblo clamó al Señor, y al verse en aflicción es cuando se acordaron de Dios. Este les hace ver cuántas veces ya los ha librado de la opresión, pero ellos vuelven a servir a los Baales. Les dice que en realidad estos ya no merecen volver a ser librados. Una vez que el pueblo lo entiende así, reconoce su pecado, quita los falsos dioses de sus casas, y es acá donde nos dice que Dios no pudo soportar la angustia de Israel. Esto nos muestra el carácter de un padre amoroso, el cual corrige a su hijo, y pareciera que ese dolor es más grande.
en el padre que en el hijo mismo. Y llega el momento donde finalmente el padre, por amor a sus hijos, pareciera ceder, dejar de lado este castigo y abraza fuertemente a su hijo, sabiendo que no será la última vez, pero debido a la angustia que ve en este y al amor sobre todas las cosas, lo abraza y demuestra su amor salvándoles. En el capítulo 11 vemos cómo aparece un galadita llamado Jefté, quien al ser expulsado de su casa paterna por ser un hijo de una ramera, se junta con hombres indignos, los cuales son su compañía diaria. Y acá quiero que hagamos una pausa y veamos el contraste de las últimas historias. Primero tenemos a Gedeón, quien había sido nombrado por el ángel del Señor para librar al pueblo. Luego tenemos a Abimelech, quien se nombró a sí mismo como rey. Y ahora tenemos a Jefté, quien es nombrado por su pueblo como jefe para que los pudiera librar. El Espíritu de Dios igual acompañaría a Jefté, ya vimos, por amor a su pueblo, pero para este no era suficiente el que el Espíritu de Dios le acompañara. Este hace un voto demasiado atrevido que nos dejará simplemente atónitos. Jefté dice, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz a los hijos de Amón, será del Señor y lo ofreceré como holocausto. ¿Qué posibilidades tenía que no fuera un humano quien saliera a recibirlo? Seguramente eran bajísimas o simplemente nulas. Es sencillamente horrible lo que ofrece. Holocausto, es decir, quemar en un fuego. Pero al mismo tiempo esto solamente nos demuestra el desconocimiento de la ley y los desviados que estaban en el paganismo y la idolatría que vivían los otros pueblos frente a otros dioses. Los sacrificios humanos estaban claramente prohibidos en la ley de Moisés, es decir, en la Torá. Esto lo podemos leer en Levítico 10, capítulo 18, versículo 21, en Levítico capítulo 20, versículos del 2 al 5, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Los sacrificios humanos estaban estrictamente prohibidos a lo largo de toda la ley. Y es tremendamente lamentable lo que provoca el desconocimiento justamente de la ley y cómo ideas paganas estaban tan insertadas en el colectivo del pueblo. También debemos recordar que en Deuteronomio capítulo 23, versículo 22 dice, si te abstienes de hacer un voto, no será pecado contra ti. Es decir, no había ninguna necesidad de hacer un voto. Por lo tanto, este voto no tiene sentido en relación a la palabra de Dios que ya había sido declarada. Lamentablemente, después de la victoria, al regresar a su casa, es su hija, su única hija, la que sale a recibirlo en modo de celebración por la victoria. Jefté, en tanto anhelaba, era tanto el anhelo que tenía de ser honrado por la sociedad como el libertador, ya que éste había sido rechazado anteriormente, que ahora estaba en un peligro de pasar completamente al olvido después de su muerte, ya que mataría finalmente a su única hija, su única descendiente. Jefté, al ver que su hija, quien lo sale a recibir, dice que rasga sus ropas en una señal de profunda tristeza. Y acá muchos comentaristas están de acuerdo en que no lamenta que su hija tendrá que sufrir el holocausto, sino que es su propia pérdida. De hecho, acusa a ella de haberlo abatido y afligido al salir a recibirlo. Es tan importante el destacar el problema de desconocer la ley, que también es bueno recordar que en el libro de Levítico, en el capítulo 27, en los primeros versículos del 1 al 8, nosotros vemos que se permitía pagar dinero en vez de cumplir el voto. Y dice que justamente era cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir. Si este hombre hubiera conocido la ley, hubiera incluso pagado dinero en vez de cumplir este voto y así quedar libre de pecado. Es más, este podría haber simplemente deshecho el voto, asumir su propio pecado, pero parece que esta nueva posición era mucho más importante. Algunos opinan que el voto de Jefté no prometía un sacrificio literal, sino que este podría haber estado relacionado con la consagración al santuario como una especie de virgen vitalicia. Sin embargo, Jueces 21
no menciona un servicio en el tabernáculo, y los otros dos pasajes no dicen que las mujeres eran vírgenes ni por cuánto prestaban servicio. De hecho, durante el Antiguo Testamento no se menciona en ninguna parte la virginidad perpetua. De todas formas, el problema mayor para poder tomar esta interpretación como correcta es lo que nosotros leemos en el capítulo 11, versículo 31. Ahí vemos que claramente Jefté dice que a quien salga lo ofrecerá como un holocausto. Si bien el concepto de holocausto, algunos defienden que podría ser un holocausto espiritual, este simplemente se encuentra en el Nuevo Testamento, en Romanos 12:1, pero jamás en el Antiguo Testamento. Adicionalmente, este voto de virginidad no tendría sentido porque Jefté no sabía cuando ofrece el voto que quien saldría a recibirlo sería una virgen. Por lo tanto, se asume también que la hija de Jefté llora su virginidad porque va a morir sin dejar descendencia. Así que esta es la historia de Jefté. Imagino que mientras lea o ahora yo al contarle sobre esto va a tener un pensamiento y sentimiento no muy positivo hacia la persona de Jefté. Sin embargo, debemos recordar que la misericordia y el amor de Dios son mucho más grandes que nuestros pecados. Hay cosas que definitivamente nosotros no entendemos en nuestra limitada razón, pero hay cosas que sí sabemos por medio de las Escrituras. Una de ellas es que el Espíritu Santo cita por medio del autor del libro de Hebreos en el capítulo 11 a Jefté como uno de los héroes de la fe. Esto es una buena razón para recordar que la gracia y el amor de Dios cubre multitud de pecados y que ofrece su perdón a quienes no lo merecen. Es esta verdad la que nosotros vivimos a diario, un Dios misericordioso y lleno de amor, a pesar de quienes somos nosotros. Este relato quizás es muy difícil de digerir, de hecho nos deja como una sensación amarga, pero es importante ver, insisto, en cómo el desconocimiento de la palabra puede hacer que mezclemos tradiciones paganas insertas en medio de este mundo con la verdad que sí conocemos del Dios verdadero, formando así una especie de religión propia que solo finalmente trae angustia, pena y condenación. También me hace pensar en todos aquellos que dicen que la Biblia es un libro adulterado, manipulado. Y la verdad es que pienso que si yo fuera quien estoy confeccionando este libro como un libro adulterado, manipulado, definitivamente arrancaría estas hojas, arrancaría estos pasajes, y por lo tanto, para mí, el que se encuentran insertos este tipo de pasajes tan duros, insisto, esta es una opinión personal, también afirman justamente la ausencia de manipulación de las escrituras porque dan crédito a su veracidad, muestran la pecaminosidad del hombre en medio de un Dios amoroso. Cuando terminemos nuestra lectura el día de hoy en el capítulo 12, vamos a ver nuevamente una guerra civil originada en el orgullo de los hombres. El pueblo que invita finalmente a la guerra, estos no se sintieron invitados a esta guerra que acaba de ser ganada en victoria. Es posible y es lamentable que lo que vamos a leer como un derramamiento de sangre tan terrible tenga tanto origen en este pecado del orgullo del hombre. Así que hermano, hermana, te animo a continuar con tu lectura el día de hoy y también te quiero animar a que estés meditando el día de hoy. ¿Cuál es nuestra relación con las escrituras? ¿Qué también conocemos las escrituras y la voluntad de Dios? ¿Cuánto podemos estar siendo influenciados por las corrientes de este mundo? Qué bueno es poder mirar esto hoy día en perspectiva, dar gracias a Dios por su palabra y meditar mucho más en ella y ver la importancia de conocer su palabra para no ser influenciados con las corrientes de este mundo. Que el Señor te bendiga.